piensan del tema bueno, cuáles son las acciones y cómo estar abierto a probar esas nuevas herramientas, esas nuevas iniciativas que nos permitan estar allí, ¿no? Porque sí, el coronavirus llegó, está el COVID aquí, pero todos los que en algún momento iniciamos un negocio, lo iniciamos para que perdure en el tiempo y para que prevalezca en el tiempo. Entonces, ¿cómo manejar ese tema de la reinvención, de la exploración de la que hablaba Sergio en el negocio de la restauración, ¿no? No sé si nos pueden comentar algunas cosas que han hecho o cómo lo están viendo, ¿no? Sí, mira, bueno, antes que nada, buenas tardes. Mi nombre es Pedro Álvarez del restaurante Primitivo. Eh, Mira, sí, definitivamente son tiempos bastante complicados. Hay dos caras en esta moneda, pienso yo. Está la cara del empleado del restaurante, está la cara del dueño del restaurante. Ambos dos son, en mi punto de vista, igual de importantes. Eh, pero ambos dos recorren caminos completamente distintos, ¿ok? Por un lado, es mentira que el restaurante, luego de que todo esto pase o cuando decida aperturar X restaurante, va a poder aperturar con la misma cantidad de empleados. Eso no va a suceder. Es una realidad que aunque la querramos negar o querramos ocultarla, está ahí, ¿okay? Es visible y es algo que va a ser completamente inevitable. Por otro lado, está el tema de que el restaurante que desee abrir por medio de otras alternativas, ya sea venta online, delivery, no sé, ¿qué irá a pasar cuando abra esto, ¿no? Que dejen entrar solamente a 10 clientes por turno o por tanda para sentarse a comer. Eh, ¿Cuánto va a impactar eso en las ventas normales de un restaurante versus los alquileres? Porque nadie ha hablado de si el alquiler va a bajar o no va a bajar. La inflación continúa, las necesidades del mundo entero continúan, y yo dudo mucho que ningún dueño de propiedad vaya a agarrar y decirte, porque ahora recibes 10 clientes solamente en vez de 60, entonces te voy a bajar el alquiler. O sea, estoy segurísimo que eso no va a pasar. Entonces, es una situación bastante complicada, ¿no? En el caso de Panamá específicamente, yo he podido notar, por ejemplo, aplicaciones que dan un muy buen servicio o que brindan una muy buena oportunidad para los restaurantes, como lo es Apetito 24, o como lo es Globo, o como lo es ASAP. Cuando te pones a analizar realmente lo que significa trabajar con estas empresas, significa que estás incluyendo dentro de tu negocio a un nuevo socio, e inclusive a un nuevo socio que gana más que tú. Hiciste una inversión multimillonaria, que tuviste un negocio por tantos años y que lo único que está poniendo es una aplicación que sí, no le quito importancia, ¿ok? Porque tuvo la visión en su momento y creó este negocio que pues al final hoy en día es lo que funciona, pero que a mí un Apetito 24 me diga que me tiene que cobrar un 30% de comisión por mis ventas. Antes, aunque seguía siendo para mí demasiado dinero, era aceptable porque realmente el delivery formaba parte de un 10% de las ventas de tu negocio. Y ese 30% terminaba convirtiéndose en un 5% probablemente o en un 10% de tu ganancia. Pero hoy en día, el 100% de tus ventas van a tener que ser por medio del delivery. Ya significa que le tienes que dar el 30% de ese 100% de tus ventas. Que normalmente, el que conoce este mundo de restaurantes, ese 30% termina siendo la ganancia de tu restaurante. Entonces, ¿qué sentido tiene abrir el restaurante para que Apetito 24 o WhatsApp o Globo se lleven la comisión de tu ganancia? O sea, eso para mí es algo que no tiene sentido. Y es una de las razones por las cuales inclusive mi restaurante actualmente no está abierto, porque no es rentable. O sea, sería una inversión que yo estaría haciendo completamente en vano. A lo mejor para darle algo que comer a mis empleados, pero plata no voy a hacer. Y mantenerme como nombre, como empresa, en la mente de mis clientes, prefiero hacerlo mediante mensajes de Instagram. Honestamente se lo digo. Entonces, es bien complicado, o sea, realmente es una situación bien complicada, es triste, muy triste, todo lo que está pasando, pero bueno, tenemos que buscar la forma de adaptarnos, definitivamente tenemos que buscar la forma, pienso yo que tendremos que buscar la manera de uno mismo hacer su propio delivery, de tratar de no trabajar con terceros, sino ir directamente hacia hasta donde uno puede llegar.
Y bueno, no sé si será bajar la calidad no la calidad, pero digamos la variedad de productos que venden tus negocios, porque inclusive poner esos productos dentro de un envase para llevar, la experiencia cambia por completo. No a todo el mundo le va a gustar. Entonces es difícil. Realmente mi punto de vista es que es bastante complicado. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no lo dudo, pero creo que cuesta, ¿no? Cuesta bastante. Están hablando, estos son los dueños de restaurantes Sí, 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 normales, muchísimas gracias por tu visión. Realmente es un escenario complicado. que tienen Eh, restaurantes. de hecho, en un conversatorio anterior conversábamos y precisamente Alejandro, que nos acompaña allí, hacía un comentario muy relacionado con este tema de la experiencia, ¿no? De colocar, por ejemplo, el envase para llevar, que si bien el delivery pudo ser o es una herramienta o una estrategia que se pudo haber implementado en estos momentos en los que no podíamos tener gente en nuestro espacio, en nuestra sala del restaurante, la verdad es que hay muchas cosas detrás, ¿no? Como esto que estás diciendo de las condiciones, pero muy importante también la experiencia que tiene el comensal. Poner la comida de pronto en un envase para llevar no va a ser la misma experiencia que consumirlo en tu restaurante. Y el cliente está pagando prácticamente y a veces hasta más por el mismo plato, por haberlo recibido en su casa con el delivery y, y bueno, no está teniendo la misma experiencia, ¿no? Y creo que el punto de la experiencia es esencial en el tema de la restauración porque precisamente es una de las cosas por las que va al restaurante, no solamente por la comida, que obviamente es un porcentaje muy importante, sino por la experiencia que obtiene en el proceso de degustar la comida o de recibir la comida desde que entra. Y ustedes mejor que nadie saben que la experiencia se construye incluso desde que el usuario o el potencial cliente tiene la necesidad o quiere comer algo, ni siquiera antes de que llegue a su puerta, sino antes de cuando ya toma la decisión de que quiere ir a comer fuera. Allí comienza la experiencia del cliente, si te consigo, no te consigo, si hay estacionamiento, si no hay estacionamiento, si me queda cerca, si puedo llegar, si no hay tráfico, si es de fácil acceso, desde que llego a la puerta, si me reciben, si no me reciben, la ambientación del espacio, en fin, una cantidad de cosas que pudiéramos incluir. Pero sí es importante ese tema de, bueno, una solución fue en el corto plazo atender al delivery y aprovechar la capacidad instalada que tenían otros negocios, como tú nombraste varios, Apetito 24, Globo, WhatsApp, que tenían instaladas porque precisamente su negocio era ese. Bueno, es una solución para muchos poder acceder a ella, ¿no? Pero sí hay unas cosas de fondo que son importantes considerar. No sé si Claro. Ricardo nos quiere comentar un poco la visión de la Disculpa visión. que te interrumpo Adelante, rapidito, Darío. adelante, Pedro. No solamente, dame un segundo que me mandó una alerta aquí. Ajá. No solamente que tienen que considerarlo y que definitivamente es una opción. Yo te puedo asegurar que el 80% de esos negocios que están abriendo por medio de delivery no se han percatado que muy seguramente el 90% de su ganancia se está yendo hacia una aplicación que realmente no es tu socio. O sea, la gente no se está dando cuenta o no ha sacado los números, pienso yo, no entiende lo que está pasando actualmente y piensa que porque el hecho de que estoy facturando estoy haciendo plata y realmente no. O sea, cuando sacas tus números te das cuenta de que no estás haciendo plata realmente. Lo que estás es manteniendo abierto un negocio que probablemente te va a dar más gastos que beneficios. Y es bien complicado. De verdad que a mí me da tristeza porque he visto muchos negocios quebrar. Sigo viendo negocios de amistades que se han dado la oportunidad o han intentado hacer esto, han inclusive modificado sus menús, porque definitivamente, como te comentaba, no todo el mundo va a pedir una carne o un risotto o una pasta pro delivery porque la calidad se pierde. Aparte que son productos que normalmente tú te haces en tu casa. ¿Qué vas a pedir? Pizza, vas a pedir hamburguesa, vas a pedir a lo mejor un wrap. Estas comidas que no son comunes, ¿okay?, de preparar en tus hogares, que los vas a requerir porque, bueno, a lo mejor es una necesidad o es un gusto que se quiere tirar a esta persona, ¿no? Y eso obligado a restaurantes. Yo he visto cualquier cantidad de restaurantes hoy en día vendiendo hamburguesas cuando no vendían hamburguesas. Ahora todo el mundo vende hamburguesas. Ahora todo el mundo hace comida healthy en su casa y
y tiene sus programas fitness para millones de cosas, porque ahora hoy en día hasta en los hogares están preparando comida para llevar. Sí. Entonces, ¿a qué se llevó? ¿A qué vamos a ir? O sea, y realmente yo te digo algo, vamos a tener que abrir definitivamente los negocios, los restaurantes van a tener que abrir de nuevo sus puertas. Vamos a tener que cumplir ciertas medidas de sanidad que, bueno, pues siento que son medidas que siempre han tenido que cumplir todos los negocios, que muchas veces a lo mejor no las tomábamos muy a la ligera y no le dábamos tanta importancia como merecía, pero las reglas de higiene siempre han estado, siempre han existido dentro de un restaurante. La diferencia es que ahora a lo mejor van a ser un poco más estrictas y van a salir a lo mejor de la cocina y de la barra hacia la mesa donde están sentados todos los comensales. Exactamente. Eso va a pasar, definitivamente va a pasar. Ahora, de que vamos a tener que poner barreras acrílicas para sentarnos entre nosotros a comer, yo personalmente nunca me sentaría en un restaurante con una barrera de por medio. Nunca. Jamás haría eso. Primero que no tiene sentido. ¿Okay? Y aparte que si tú, o sea, eso no vas a vivir esa experiencia. O sea, no son cubículos de teléfono donde te vas a encerrar a hacer una llamada. O sea, cuando tú te sientas en una mesa, normalmente te sientas con personas que tú conoces, con las cuales quieres compartir. No solamente eso, sino que la experiencia en un restaurante es llevarte el plato al centro de la mesa. Que capaz te No vas a fuiste en el mismo carro con ellos, by the way. Exactamente. Entonces, claro, probablemente habrán divisiones entre grupos o habrá que separar un poco las mesas para que no haya tanto hacinamiento, porque pasa. Claro. Yo he llegado a meter en mi restaurante 70 personas sentadas comiendo cuando mi capacidad normal era de 45, 50 personas. Claro, de que se puede, se puede. Esas son cosas que a lo mejor ya no lo podremos hacer. Exacto. ¿Okay? Y me quedo con esa, Pedro, porque sí me interesaría escuchar a Ricardo, que lo veo allí asintiendo en la cámara, y quiero ver cómo ve esto, ¿no? Ricardo, ¿cómo ves esto de colocar estos especies de barreras acrílicas o parabanes en el restaurante y lo que esto implica en la pérdida, de pronto, la pérdida potencial de la experiencia de la que nos habla Pedro, ¿no? Estás en silencio, Ricardo. No sé si intentas decir algo. No te escuchamos, Ricardo. Parece que no tienes allí lo tienes. Ajá. Parece que no tienes conectado tu micrófono. Ricardo, tal vez aproveche en la computadora donde estés, buscar el botoncito de micrófono para que lo actives. Pareciera que es que tu micrófono está desactivado. El de tu... El de tu computadora, aunque te vemos a sentir y lo que sea que te estás tomando se ve muy bueno. O a lo mejor prueba a desconectarte y conectarte de nuevo. Sí, o que salga y vuelva a entrar. O intentas tu teléfono también. Si quieres te paso el link. Bueno, estas son cosas que nos pasan en vivo y esta es la nueva normalidad, señora. Esta es la nueva Esta es la realidad. Esta es la realidad. Ahí les explico cómo hacer los platos y nos sentamos entre todos y vamos comiendo así, pues, normal. Buenísimo. Esa es una buena Eso puede ser una opción. Esa puede ser una opción. Mario, allí que te estoy escuchando, mejor dicho, te estoy viendo, a sentir también. ¿Cómo ves esto, Mario? Este tema de la experiencia en el restaurante y cómo este tipo de pronto estas medidas de seguridad que están también muy cerca bueno, por tu rol de presidente de la asociación, has tenido mucho contacto con esto, pero quiero escucharte a ti como persona y como empresario de entretenimiento. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves este tema de la experiencia y lo que pudiera estarse viendo con esta implementación de medidas de bioseguridad? Bueno chicos, buenas tardes a todos. La verdad que un placer poder estar acá en la tarde. Agradecer a la gente de 032 Global y este talk show. La verdad que los felicito por esta iniciativa. Y también un placer a los que han podido conectarse. Mira, definitivamente que esta es una situación inédita, una situación extraordinaria que estamos viviendo. Y yo creo que lo que plantea Pedro, y muy puntualmente, ha dado en uno de los temas a descubrir y a encontrar la pronta solución, que es el tema de los delivery. Pero nosotros desde la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas
como tú lo mencionas, Darío, obviamente como presidente y vocero, nosotros hemos podido participar y estamos participando de muchas mesas que están tratando de definir esta nueva encrucijada que se encuentra Panamá y el mundo. Por ejemplo, como nosotros como Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, estamos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Comercio e Industria en una mesa de trabajo, con nuestros hermanos y colegas de la ARAP, que es la Asociación de Restaurantes Afines de Panamá. Nos encontramos en la mesa tripartita del Diálogo Nacional, en donde están viéndose temas económicos y laborales. Y la próxima semana estaremos participando de una mesa también con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Vivienda, mejor dicho, para ver los temas que, como mencionaba Pedro, el tema del arrendamiento. Y una de las lecciones aprendidas que nos queda con esta pandemia, porque tenemos que estar claros que no es la primera ni la nueva que vendrá, o sea, van a venir nuevas pandemias, y algunas lecciones aprendidas es que tenemos que nosotros entender que la micro, la pequeña y la mediana empresa, la primera lección que tiene que aprender es que para poder enfrentar esta crisis debe hacerla como gremio, como grupo, para poder tener las respuestas que necesita. No es lo mismo que Pedro trate de, con su restaurante primitivo, ir como título personal y como razón social comercial a enfrentarse al Ministerio de Salud solo a título personal para tratar de entender todos los decretos y todas las regulaciones que producto de esta pandemia están saliendo. Imagínate, un restaurante va a tener que entender qué le pide el Ministerio de Trabajo, qué le pide el Ministerio de Salud, qué le pide el Ministerio de Comercio e Industria y qué le pide el municipio donde está asignado, para tratar de entender cómo él puede tratar de abrir su restaurante en esta nueva etapa. Eso es complicado, eso es muy complicado porque cada ministerio va a regularlo desde su óptica. Por eso es que en todas las mesas nosotros hemos planteado la necesidad, no solamente para el sector de restaurantes, bares y discotecas, sino para todos los sectores del sector empleador de Panamá. Necesitamos una ventanilla única post-COVID para que todos los empresarios, ya sea a través de asociaciones o sus gremios, puedan acercarse a esta ventanilla única y puedan entender cuáles los requisitos que ellos deben cumplir para poder atender la reapertura de sus negocios. Eso no está definido y eso es muy complicado, por un lado. Nosotros no hablamos en la ARBIT de una nueva normalidad. Esa frase para nosotros en la ARBIT, y va a sonar duro lo que voy a decir, esa frase no la utilizamos porque nosotros en los restaurantes, bares y discotecas no estamos viviendo una nueva normalidad. Lo que estamos viviendo nosotros estamos intentando empezar de nuevo, porque esa es la realidad que enfrenta este sector. Todo el negocio que quiera abrir post-COVID es como si estuviera abriendo el negocio de cero. Esa es la realidad. Y en el modo que nos encontramos en este momento es el modo sobrevivencia. O sea, estamos sobreviviendo tratando de entender mientras se dan todas estas regulaciones que nos permitan abrir. Tú estás viendo cómo muchos modelos de negocio que, por ejemplo, como mencionaba Pedro, no vendían hamburguesa, ahora están vendiendo hamburguesa. Como muchos negocios que no le prestaban atención al delivery, ahora se ven volcados y necesitados del delivery. Entonces, hay mucho ensayo y error. Nosotros, desde el ARBIT, le recomendamos muy directamente. Usted tiene que pensarlo muy bien si usted va desde su pequeño negocio a montarse en el modelo de delivery, porque eso no está hecho para todo mundo. Usted va a tener que tomar decisiones de reducir su menú, va a tener que hacer una inversión con alguna de las plataformas vigentes o inventarse su propia plataforma. Usted va a tener que adquirir el recurso de envases sellados, vasos sellados, cubiertos y todo esto que usted necesita para poder llevar a ese proceso de delivery. Entonces, y no solamente eso, sino que también va a tener que enfrentarse a las nuevas regulaciones. Porque si usted analiza los mensajes que el gobierno está mandando, los restaurantes están abriendo en un bloque 4 y los lugares de entretenimiento están abriendo en un bloque 6. Y todavía no hay fechas de esas posibles aperturas. Entonces, yo creo que es bueno que usted invierta, y es un consejo, usted
Usted tiene que tomar la decisión, por más fría que sea en este momento, de si usted quiere continuar sí o sí con este negocio. Porque dependiendo de la decisión que usted tome, es donde va a entender que está empezando un negocio de cero y tiene que adecuarse a ese modelo de negocio. Sí, aquí dice una persona que tenemos que reinventarnos. Sí, la reinvención es parte de ese proceso duro que tenemos que vivir. Porque, a ver, un restaurante que vende, un bar que vende, una discoteca que vende es entretenimiento, vende experiencia. Imagínate que Sergio va a invitar a su esposa a Primitivo a tomarse una copa de vino. ¿Cómo lo va a hacer a través de una pantalla de vidrio? ¿Cómo va a ser para interactuar y tomarse esa copa de vino Sergio con su esposa a través de un tapaboca? O sea, eso realmente no es posible en el sector que nosotros vendemos. Entonces, por eso es que toma mucha fuerza el tema de que en esta nueva etapa, por lo menos durante los 6 meses que quedan para finalizar el año, el modelo sí o sí es el delivery. Es lo que usted va a tratar de cómo reinventarse para llevar su experiencia y su entretenimiento a las casas de sus clientes. Es muy duro, Darío, es muy duro y también lo dejo hasta ahí para poder aportarles otras cifras que yo creo que deben ser importantes para el grupo de las personas que están acá. Seguro. Mario, muchísimas gracias por esta visión y nos queda muy clara la posición de la RIF. Y en 032 hemos sido enfáticos. Quiero tomarte la palabra, comentabas, así como nos comentan por aquí personas en el chat, que hay que reinventarse. Y casualmente las herramientas que en 032 Global hemos desarrollado para apoyar a este pequeño y mediano empresario del que hacía mención, hemos escrito sobre el tema de reinventarse y lo que implica y de dónde arrancar. Y parte de un conocimiento profundo de tú como emprendedor y de tu propuesta de valor como restaurante, o como café, o como bar. Y partiendo de esa propuesta de valor, que es lo que yo tengo para dar, que es único, es que pudiéramos entonces encontrar opciones para llevar esa propuesta de valor. Porque aquí coincidirán conmigo, tal vez no, en que el reto es cómo llevo la experiencia que antes generaba en mi restaurante a las casas de las personas, o a dónde están ahora las personas, porque sencillamente cuando llegue a abrir voy a tener que abrir o con estas medidas de distanciamiento físico que me van a obligar a tener ocupación de el 25% de mi sala de restaurantes, tratando de traernos esa visión que tienen en Estados Unidos, o sencillamente irnos para el delivery. Pero cualquiera que sea de las dos opciones o las dos opciones juntas, la discusión se centra en cómo con la propuesta de valor de mi restaurante yo obtengo herramientas que me permitan llevar esa experiencia al comensal. En 032 desarrollamos un modelo que se llama la transformación en 30 días, que precisamente parte de ahí, parte de allí, de ese punto, de quién soy como emprendedor, quién soy como persona y qué tiene mi negocio para dar, cuál es mi propuesta de valor esencial para a partir de allí encontrar esas soluciones. Creo que allí está la discusión y ahí también me conecto con el tema que recomendaba o que comentaba anteriormente, de que el delivery tal vez no es una opción para todos, pero es una opción. No la puedo descartar en este momento. Y ahí me pego con lo que decía Sergio al principio, que tenemos que trabajar en escenarios exploratorios. Yo de entrada no puedo eliminar ninguna opción, pero sí tengo que evaluarla en función o pasarla por un tamiz, por un filtro que esté relacionado a mi esencia, Pedro. ¿Cuál es la esencia de Primitivo y cómo hago para hacerla llegar en la mejor opción posible? Tal vez para Primitivo no es una opción el delivery con estas plataformas, pero tal vez sea una opción encontrar una vía a través de hacer un delivery propio, en donde yo sí pueda asegurar con mi equipo que está llegando esa experiencia lo mejor posible. De pronto yo aquí voy a hacer no conozco, no soy especialista como ustedes en el... Darío. Apareció Ricardo, lo escuchamos. Aprendí a hablar gracias a Daniela, ¿qué te parece? Gracias, Isabel.
Esto es lo que se llama el ejemplo perfecto de la transformación digital y las generaciones. No, cambiamos de 2 computadoras en 5 minutos. 3 computadoras hasta que conseguimos una que funcionara. Bueno, mira, y así es el emprendimiento. No hay que desesperarse. En algún momento pasa y la pegas. Así es. Ay, Isabel, gracias por esta propuesta. Me dio pena todo lo que les he interrumpido y me perdí un pedacito de la conversa de Mario Luis. Ya les puso al tanto de la parte legal por la que estamos pasando. Gremial, que es muy importante, y nos dio su visión. Gremial y personal y familiar, aquí todos hemos llorado y sufrido. Quería, como me sugirió Darío, apoyar totalmente la apreciación de Pedro. Es cierto, él tiene un restaurante muy, muy bonito y al igual que este, cuando abrimos este restaurante, queríamos un lugar no donde solamente vinieran a comer bien, sino donde vinieran a pasar un buen rato, una experiencia grata y preferiblemente familiar. Y eso parte del supuesto que la gente puede salir. Acoto ahora al profesor Sergio cuando decía que la incertidumbre nos mata. Es cierto. Ese ha sido tal vez el enemigo más grave que tenemos que vencer, la incertidumbre. No sabemos a qué atenernos. Tenemos algunas ideas. Comentando como te dijo Neri, Mario, nosotros nunca hicimos un esfuerzo grande como restaurantes por manejar el concepto de la venta para llevar, porque nuestro concepto de restaurante era para venir a comer aquí y por eso hicimos el esfuerzo. Ciertamente desde hace poco más de un año nosotros hemos hecho un esfuerzo tercerizado y eso ha salido muy oneroso. En Panamá es muy caro, son prácticas casi que monopolísticas y contrarias al buen espíritu de un dueño de restaurante. Ni siquiera es una condición de reparto de transporte honesta, porque no, bueno, pero así se instaló, ese es el problema, eso es lo que tenemos aquí y trataremos de buscar opciones que realmente se concentren en el costo del transporte y no de generación de utilidades para otras cosas por la aplicación. Estamos en ese esfuerzo en números grandes. Yo dudo que en restaurantes establecidos de este tipo alguien venda más del 10 o el 15% del total de su venta a domicilio, porque no estamos diseñados para eso. Si fuera el caso, y viene lo de la incertidumbre, la necesidad de llevar hasta la casa se convirtió en costumbre, pues muchos restaurantes van a perder la vida porque tú no te vas a comer un centro de lomito frío o un risotto pegado. Quieres que te lo preparen en el sitio y te lo comes y lo disfrutas en el sitio. Entonces, ¿qué tenemos como certidumbre ahorita? Que no vamos a poder recibir por ahora la misma cantidad de personas que podíamos sentar o parar o tomarse unos tragos porque tenemos unas barras muy agradables. Probablemente nosotros no vayamos a poner divisiones de plexiglas, de madera, de nada, porque va contra el concepto del restaurante. Lo que pensaremos con todas nuestras instalaciones al 100%, pero sentando a la gente en una mesa así y una mesa no. Para no hacer divisiones, habrá que hacer algunas correcciones pequeñas para cumplir con normativas muy explícitas de que tomar la temperatura a la entrada y cosas por el estilo, pero esas no son inversiones mayores. Gracias a Dios, nuestra cocina es suficientemente amplia como para cumplir con los requerimientos nuevos que están solicitando a las áreas de producción. Eso viendo a futuro. En el presente que hemos hecho,
tratar de mantener a nuestro personal intacto. Ya llevamos 3 meses sin atender público. Estamos tratando de manejarlos en horarios, en turnos por hora, con los turnos semanales que tenemos, para no perder nuestra gente que ya tenían 3 o 4 años con nosotros, 3 años y medio trabajando y que conocen a nuestros clientes y conocen los platos. No sé cuánto podremos seguir así. Ojalá y esto termine pronto. Lo que sí es cierto es que por la misma normativa que nos ha sugerido el gobierno, tenemos que reducir el número de saloneros, le decimos aquí en Panamá, de mesoneros, porque solamente pueden atender a un X número de mesas que antes no existía ese tipo. Entonces, ¿qué va a pasar si lo que aquí aplica a todos los restaurantes? El personal ocupado en restaurantes va a tener una reducción de por lo menos el 40%. Y si ese 40% se aplica sobre casi el 6% de la población activa ocupada en restaurantes, por restaurantes Panamá va a perder un 1,5% de empleo, solo por restaurantes. ¿Qué hacer como restaurante? Que yo me imagino es lo que querían que conversáramos y lo que yo aspiro que nos ayuden con opiniones diferentes. Sí. ¿Qué tipo de tecnologías nuevas conocen ustedes que nos afectan? Una de las cosas que nos han dicho en las normativas es que no debemos tener menús que la gente toque. Y si había algo grato era sentarse al restaurante, pasar las páginas, verlas. Entonces, tendremos que ir a códigos QR que la gente los pueda ver en su teléfono, pero eso va a facilitarle el trabajo tal vez al 30% de nuestra población. Los profesionales jóvenes vienen aquí a tomarse una cerveza y a comer bien, y ellos ya saben lo que quieren, pero no se van a poner a ver en el telefonito qué es lo que van a pedir. Van a querer que el mesonero les diga, estos son los platos del día, estas son las combinaciones. Entonces, ¿cómo hacer para salir de los menús? ¿Qué opciones se les ocurre? ¿Plastificamos 2 páginas y hacemos menú estándar? No lo sé. Nosotros no queremos cambiar nuestro menú, que es bastante amplio, porque eso es lo que nos ha permitido mantenernos. Si hay nuestro control de costos, gracias a Dios, funciona bastante bien, pero es posible que tengamos que buscar nuevas combinaciones precio-producto. En el caso de Panamá, y esa es otra costumbre que no sabemos cómo va a cambiar, nuestros clientes en general en Panamá están acostumbrados a una práctica de pedir reservación previa y con la reservación previa acceder a un descuento sobre los precios listados. Dado que el restaurante va a tener una reducción aparente del 50% en su entrada de personal, deberíamos asumir que los ingresos van a ser un 50% menor. Y dado que los costos fijos, por eso se llaman fijos, los tenemos que absorber, probablemente haya que conversar y acostumbrar al público a pensar que los descuentos que eran usuales ya no van. He visto que en los Estados Unidos lo que antes era una excepción, ahora se está volviendo común. El BOGO, el Buy One, Get One. ¿Okay? Come hoy, te envío un ticket a tu teléfono. La próxima que ves, te vendo ese y uno igual que me pida. O sea, te vendo por el precio de uno, estoy dando un 33% de descuento. Sigue siendo alto. Entonces, son opciones de mercadeo que, bueno, tendremos que ver con ustedes mismos. ¿Por qué se les ocurre que se puede hacer? Buenísimo. ¿Cómo manejar a la gente? Bueno, pequeñas modificaciones de entrada y de salida. Gracias a Dios estamos en un lugar donde hay un estacionamiento bastante amplio. Sí, ciertamente, con esfuerzos realmente propios. O sea, mi hija, mi yerno, yo mismo salimos en el carro y llevamos el restaurante. Además de lo que nos llevan las unidades estas de las cadenas de delivery, ¿no? De servicio. Entonces, me imagino
va a surgir la necesidad acentuada de tener acceso a redes similares de recepción de pedido y de servicio de entrega. Y creo que hacia eso apunta un esfuerzo grande en esta industria, yo no la llamaría industria, en esta rama de comercio. Sí. Gracias, Ricardo. Si nos pueden dar ideas de qué cosas esperan ustedes que vengan en otros países, nos podemos aceptar para reducir lo que nos decía Sergio. La incertidumbre es el peor enemigo. Sí. Ya yo sé que Isabel está allí como que mordiéndose las uñas porque quiere decirnos un par de cosas desde el punto de vista de mercadeo, porque es una de sus especialidades, además del emprendimiento y la visión emprendedora, ¿no? Sí quería como que rescatar un par de puntos que nos dejó Ricardo, que me parecen valiosos, y es el tema de, ok, más allá de la esencia del restaurante, la experiencia y el negocio que estamos hablando, no nos olvidemos que uno de los principales socios del negocio es el capital, el talento, estos saloneros que ya tienen la experiencia y que ya saben cómo son nuestros procesos, bueno, ¿qué va a pasar con ellos, no? Hay que pensar en eso también. Y lo segundo, que eso sí ha sido una visión que compartimos en el equipo de 038 y es que sí, el entorno es complejo y es primera vez que vivimos esto, pero como dije al principio, todos estamos en esta, Ricardo, todos estamos en esta. Entonces de pronto, esa visión de aproximarnos a que de pronto mi consumidor no quiere ver un menú en el teléfono, probablemente sea así, pero probablemente no sea así, en el sentido de que él también cambió. Y él también sabe. Es adicional. Exactamente. Es adicional. Exactamente. Sí. Y el otro es que siempre, para que podamos nosotros salir adelante y poder desarrollar estrategias y encontrar estas ideas que estamos buscando, hay que tener una visión positiva del futuro. Y tenemos que saber que más para adelante sigue país, más para adelante hay vida y más para adelante van a seguir habiendo comensales que quieran vivir la experiencia del restaurante, pero como la discusión está centrada alrededor de cómo hago para llevar la experiencia al comensal, ¿no? Bajo estas limitaciones. Hay unas respuestas muy interesantes en el chat que ahorita vamos a leer, pero quiero darle el espacio a Isabel, que sé que quiere decirnos unas cosas muy interesantes. Gracias, porque a mí Darío nunca me da la palabra. Gracias, Dios. Bueno, todos gracias por entrar. En verdad, yo sí tengo algunas cosas que agregar en este punto. Tomando en cuenta desde la opinión de Pedro hasta ahora. El proceso que estamos viviendo en verdad es un empujón puro y duro a la transformación digital y hay que tragarlo, o sea, a procesarlo. Así es. Y uno de los temas que quedan como si estuviéramos viendo un espejo en paralelo es, uno, las fases en las que vamos a vivir el proceso de gestión del cambio, desde cómo el gobierno va a empezar a implementar algo que tampoco entiende y que está intentando contener, guardar solamente para generar y controlar en nosotros mismos los ciudadanos y el consumidor la necesidad que tenemos de disminuir la incertidumbre y comprender y sentirme más seguro. Entonces tiene que ver con, te voy a decir que estés a 2 metros de distancia, que te pongas la mascarilla, y en algunos países como yo que estoy en Estados Unidos y dentro de Estados Unidos, Texas, que ya los tejanos estamos como, no nos interesa, vamos a abrir todo porque tenemos cuentas que pagar. El 1 de mayo, veías como la gente estaba con mascarillas y tal. El 2 de mayo, estaban los restaurantes llenos. La gente diciéndole al dueño del restaurante, bueno, pero agrega una mesa más, ¿qué importa? Porque nada más podían llenar el 25% del espacio. Estamos después del 18 de mayo, ya subieron al 50% y creen que para junio van a llegar al 75%. Entonces, un punto importante es comprender cómo los gobiernos de los países en los que estamos, ellos también están intentando comprender, contener y garantizar el menor riesgo posible desde la data que tienen de otros países y la cultura en la que están. Y eso va a impactar directamente en la forma como nosotros vamos a tener que hacer negocios y la transformación por la que nosotros tenemos que pasar. Entonces, en ese espejo, nuestra transformación va a ser también de infraestructura. Si decidimos quedarnos con lo mismo y adaptarnos, palabras que yo les invito a tal vez poner un lado en el vocabulario es adaptación y reinventar. Yo los invito a sacar esas palabras
y pensar en transformación. Y la transformación tiene que ver con analizar qué es todo lo que hay allí y lo que yo tengo, cómo puedo experimentar. Pero la transformación no necesariamente tiene que ver como si yo venía vendiendo pasta, risotto, carnes o sushi, voy a vender esto y cómo me adapto. No, muy probablemente tú tienes un muy buen conocimiento de los tiempos de la comida, o muy buen conocimiento del negocio de restauración, o muy buen conocimiento del negocio de bar como tal. ¿Cómo llevo ese negocio, ese conocimiento a otro entorno, al mundo digital per se, puro y duro? Y tal vez tengo que cerrar lo que tenía porque hice otra cosa. Y sí creo que queda sobre la mesa, sigue siendo mi aliado el que hace el delivery. Ahora yo voy a entrar aquí con todo, como tiene que ser, a yo meterme en este negocio, porque mi experiencia tiene que ver con cómo llega eso hasta allá. Y eso tiene un proceso de transformación importante. Nosotros tendemos a hablar del delivery reinventado. Si me escucha Apetito 24, que hablamos con él y le toca entrar en un mes, yo creo que me pega, pero tiene que ver con, tal vez estos negocios, reducimos espacio porque hay mucho dinero que se va en el metro cuadrado para garantizar tener la gente adentro, pero hay cosas muy interesantes como tienen que recibir un menú, una experiencia digital, le envío un video que le diga, hola, esto es lo nuevo que tenemos. Ahora tú eres el nuevo productor de tu negocio, ahora tú eres un gran productor. Sí. Tienes que invertir en eso, la transformación es grandísima. Y tal vez es más dura la bandita que estás poniendo al abrir y hacer delivery, que no es tu negocio, que dedicarle un poquito más de tiempo a la transformación porque suena duro parar si no estoy produciendo. Pero tal vez si le metes tiempo y cabeza a eso, sales con una cosa interesante para diferenciarte del mercado. El tema de los menús, que lo mencionaba alguien por aquí, de el papel y tal, en Texas eso ya pasó, que te pasó, y desde el principio quiero decirles, es una bandita que no solamente impacta duro en el negocio, porque vas a tener que estar reimprimiendo, que tal vez tu experiencia del negocio no se resume a un menú que puedes poner en una hoja de papel, son muchas hojas, y que además tiene un impacto hacia donde va el mundo, que es menos impacto ambiental. Entonces es como estar en dos aguas. Yo les invito a pensar es que te sientas en la mesa y hay unas pantallas, vale la pena invertir lo que vas a invertir en un año de papel, botando menú, imprimiendo menú de una vez en las pantallas que vas a poner, en reducir el espacio, y hay una página increíble, interactiva, que le cuenta a la gente, hola, bienvenido a mi show, ¿estás listo a esta experiencia? Y la gente se mete por la pantalla, sí, tienen 3 meses metidos en la pantalla. ¿Por qué no? O sea, es parte de nosotros que estamos adelante de este negocio, aprovechar el momento. Si ahora hacen todo por aquí. La gente que está en gimnasios, que es un punto que vamos a tocar en otro talk show, tiene meses entrenando desde su casa. ¿Tú crees que va a volver al gimnasio a tocar los tubos, a no sé qué, a respirar el mismo aire? Muy probablemente no. Si el instructor le da la clase por 5, 10 o 15 dólares por Zoom, tu gimnasio también tienes que ver qué vas a hacer con todos esos equipos que tienes ahí y todo lo que invertiste. Y pasa muy similar, por supuesto, dividiendo la naturaleza del negocio con la restauración, el bar y la hotelería. Es como si nos hubiese chupado el vidrio, el espejo de Alicia en el País de las Maravillas, y tenemos que caer en otra realidad que hay que ir entendiendo para crear el camino. Pero hay mucho, sí tiene mucho que ver con el tema que abrió Sergio al inicio, el profe, diciendo la incertidumbre es muy dura y hay muchos escenarios que tomar en cuenta. Y muy probablemente lo que está haciendo todo el mundo no es la tendencia, porque cuando hablamos con clientes o aliados o amigos que están en el mundo de restauración, bares o qué sé yo, o similares, nos dicen, bueno, todo el mundo está haciendo delivery al 30% de descuento. ¿Y tú no le has dicho alguna vez a tu hijo, y por qué lo haga también tú lo vas a hacer? Bueno, la misma respuesta. O sea, no sé si esa es tu solución. Y si al final lo que estás haciendo es cultivar el negocio de otro, no porque esté bueno o malo, pero si en verdad es algo sostenible en el largo plazo para ti. Una de las cosas que quiero dejar ahí, que tal vez es un tema de asumir la transformación, que es dura, porque significa gestión del cambio, pero piensa que el valor que tú tienes, el conocimiento, la experiencia puede ser adaptado a otros escenarios muchísimo más económicos en el tiempo, no este año, porque ya hemos todo perdido muchísimo, pero tal vez en el tiempo más sostenible, que es el mundo digital y la experiencia que se puede crear a través de ahí. Gracias, Darío. Gracias, Isa. Yo ya te voy a dar la palabra, Ricardo, con mucho gusto. Quiero comentarles un poco a los que no han tenido la oportunidad de ver el chat, que hay una discusión muy buena aquí. Nos decía Leo hace un momento que el delivery en su esencia es para comida sencilla,
de fácil consumo y poca responsabilidad de preparación y post-consumo. Y bueno, se debería analizar si el delivery propio con servicio de terminación de plato y servicio en mesa con el camarero en el domicilio del cliente pudiera ser una opción. Dice que se pueden resolver temas visuales, de aspecto, de presentación, pero no necesariamente temas de experiencia. De pronto nadie dice que nadie probablemente deje entrar una persona externa a su hogar, sin embargo las cosas han cambiado. Nos dice Gastón que bueno, que garantizar la pulcritud va a ser una opción válida y de seguro pues tener una persona en el hogar, va a ser más seguro tener una persona en el hogar que ir a un restaurante. Nos decía que una persona que bueno, el menú con código QR es lo que deberemos tener como herramienta gráfica. Marisa nos decía, bueno, tener menús desechables de papel, que ahorita Isabel nos hablaba de eso. Y bueno, enfocarnos precisamente en esa experiencia digital on-site y off-site que nos comentaba Isabel. Entonces, bueno, aquí hay una discusión muy interesante. Nos dice por aquí otra persona, bueno, quitarse la mascarilla en un restaurante es el reto de todo ser humano. El tema de la bioseguridad. Pizarrones colgados en la pared es una opción para mí, podría ser, dice aquí Gastón, es una opción, tipo los bares, Gastón, en España, que tienen allí una tablita, una pizarra en color negro que con ti se escribe en el menú. Claro, eso mucho para los bares puede funcionar, ¿no? Bueno, ahí creo que hay una discusión muy interesante. Y bueno, creo que es punto propicio como para analizar esto, que Alejandro nos muestre un video que nos tiene por allí preparado, Ale. Sí, yo quería colocar un video, pero antes de eso, sí me quedo con lo que comentaba Mario, ¿no? Mario comentó un momento que era una decisión muy importante ver si valía la pena o no invertir en trabajar con delivery, ¿no? Yo creo que más, o sea, sí, es una buena decisión que hay que tomar, pero también debe tomarse en cuenta que quizá ese delivery y esa experiencia en delivery sea ese valor agregado que la gente está esperando. Entonces, invertir en eso quizá también sea algo muy importante para que tu marca o el restaurante destaque de otros. Claro. Les voy a compartir acá un video, me comentan si se escucha. Nhân viên KFC, anh rất yêu nghề. Mùa Covid ghé, giao hàng sạch mê. Một là sát khuẩn kỹ càng, khẩu trang mang sẵn nhanh ship hàng. Hai là gọi khách nhẹ nhàng. Khách ơi em đến sẵn sàng tiền dư. Ba, khử trùng cái sạch miễn chê. Bày biện tất cả chỉ chờ khách ra. Bốn là em bước ra xa, cách đúng 2 mét mới là chuẩn nha. Là KFC, vật ngon đê mê. Vì vật phê, lại còn tinh tế. An toàn miễn chê, đỉnh cao quá thế. Nhẹ nhàng thả tiền vào túi, đặt lại trên ghế. Cảm ơn em nhé. Vẫy tay chào khách em hạnh phúc, khử trùng sạch ghế em mang về. Chúc khách ngon miệng luôn khỏe nghe. Bạn cứ ở nhà, KFC qua, an toàn khỏi nghỉ. Covid tránh xa, thỏa ghiền ngay nha. Vị ngon trên từng ngón tay. Ese video es de Vietnam. Lo importante, Isabel y Darío, y lo que mencionaba Alejandro, lo importante es que este nuevo momento de mundo y de país, en esas transformaciones de que tú mencionas, Isabel, es muy importante entender que nos enfrenta a nuevos desafíos, y esos desafíos que tenemos como país es entender, por ejemplo, que va a haber mucho desempleo. Estamos hablando probablemente de 500.000 de personas desempleadas en Panamá. ¿Okay? Y muchas de estas 500.000 de personas dependen del sector de restaurantes, bares y discotecas. ¿Y por qué lo menciono? Porque su capacidad de decisión de empleador y de dueño de negocio, lo que usted decida hoy va a impactar no solamente su futuro como hombre de negocios o como empresario o emprendedor, sino que también va a impactar a muchas familias. Es por eso que nosotros hacemos el llamado
a que usted analice bien, no me malinterpreten. El delivery es el futuro a mediano, a corto y mediano plazo. Después de la pandemia, el concepto largo plazo se elimina. Todo debe ser a mediano y corto plazo. Pero es en la forma en que usted enfrente ese proceso de delivery, cómo usted se va a adaptar a ese proceso. Y tiene que entender usted que en ese proceso usted va a impactar a muchas familias porque no las va a poder no las puede volver a contratar ni con el mismo horario, ni con el mismo salario, ni con las mismas condiciones. Entonces, hay que tener como empresa y como sector, es el llamado nuestro, como sector de restaurantes, de bares, discotecas, es a fortalecer las alianzas. No tratar de canibalizar el segmento. Porque si usted, por tratar de vender algo que usted no vendía antes, o tratar de ensayar o probar, a lo mejor va a competir contra el vecino que sí sabe hacer buenas hamburguesas. Entonces, trate usted dentro de ese análisis que usted va a hacer en frío, decidir si realmente, oye, me voy a meter a esto de delivery, me voy a meter en esta nueva etapa si yo nunca había hecho hamburguesa. O sea, es también un poquito en nuestra cultura, nuestra conciencia, en cómo la vamos a transformar después de salir de esta cuarentena. Y yo sí les hago un llamado, chicos, es que hay que estar muy pendientes de cómo te van a impactar las normativas a tu negocio, porque esos son insumos que no estaban contabilizados antes. Entonces, y que van a formar parte de esa transformación que refiere Isabel. Sí, Mario, estoy contigo en ese punto. Y si quiero darle entonces ahorita la palabra a Ricardo, que nos quería comentar hace un momento, y quiero también escuchar nuevamente a Pedro, cómo ven este tema de la transformación del negocio y desde dónde arrancar esta transformación. Pedro. Sí, aquí estoy. Hable, Pedro, te esperamos. Mira, sí, la verdad es que todo lo que han comentado, digo, estamos todos en la misma página, estamos todos hacia el mismo horizonte, ¿no? Definitivamente el delivery es una opción actual a corto y mediano plazo y hay que pensarla, hay que reinventarse, hay que replantear la situación de cada restaurante. Sigue siendo para mí una incertidumbre bastante grande que va a pasar con negocios que invirtieron tanto dinero en un local físico grande para tener, no sé, 80 personas sentadas, 100 personas sentadas, donde sabes que actualmente, si ya de por sí la competencia entre restaurantes en Panamá era gigante y hacía que tu negocio, en vez de estar al 100% lleno, normalmente estaba en un 70 o en un 65% lleno, ahora va a bajar a un 50%, o sea, estamos hablando de un 30% de capacidad que vas a estar operando tu negocio. Repito, tu alquiler seguirá siendo el mismo, tus gastos fijos van a ser exactamente los mismos, que la luz la vas a tener que prender exactamente igual, los aires acondicionados los vas a tener que prender exactamente igual. Definitivamente va a bajar el alquiler, sí, todo va a ser exactamente el mismo. Entonces va a entrar la incertidumbre de, ok, subo los precios para lograr estabilizar esa situación, o a lo mejor tengo la posibilidad y absorbo yo ese compromiso, pero dudo mucho que sea el común denominador entre los comerciantes en Panamá. O sea, yo conozco muchos dueños de restaurantes y estoy segurísimo que la mayoría, por más que quieran o no, viven el día a día. Negocios 100% prósperos que facturen durante todo el año son muy pocos. Honestamente son muy, muy pocos. Y la realidad es esa, o sea, de por sí ya sobrevivíamos con 3 meses al año. Ahora imagínate tú con un 50% menos de venta. O sea, esa va a ser la real pregunta. Definitivamente, ¿qué va a pasar? Sí, vamos a tener que reestructurar nuestra forma de vida. Probablemente habrán dueños de restaurantes que no podrán seguir siendo dueños de restaurantes.
y que tendrán que dedicarse a otra cosa o simplemente pues conseguir un trabajo normal y corriente como cualquier otro. Habrán los que económicamente tendrán la capacidad de aguantar esta situación, reestructurar su empresa, probablemente mudarse o probablemente crear una imagen un poco más digital de tu negocio y lograr salir adelante. Pero esa va a ser la minoría. O sea, esa es la realidad. Va a ser la minoría y bueno, es una situación triste que va a afectar a todo el mundo. Definitivamente a todo el mundo. Los empleados pues obviamente van a ser los más afectados. Nuestros clientes inclusive, porque estamos hablando de que el desempleo sí está bien, está afectando en este momento, estamos hablando de restaurantes, pero el desempleo está afectando en todo el país. Sí, señor. En un nivel que simplemente no se puede controlar en este momento. Entonces esas personas que a lo mejor eran mis clientes, ya no lo van a poder seguir siendo, porque a lo mejor esa capacidad económica que tenían antes para comprar un plato de comida en 30 horas no la van a tener. Exactamente. Entonces, de por sí va a ser peor todavía. O sea, es una situación, es difícil. O sea, yo te digo, definitivamente hay mucha incertidumbre y seguirá habiendo mucha incertidumbre. Hay muchas decisiones como dueños de negocio que tenemos que tomar, como empleados que tenemos que tomar, y probablemente la decisión no sea la más correcta. A lo mejor no va a ser la decisión adecuada, a lo mejor decidimos gastarnos lo que nos queda en una implementación digital de nuestro negocio y resulta que se acaba la pandemia, se soluciona todo, invertí un billete y lo perdí. Lo que pasa es que, Pedro, estoy contigo, ¿no? Y el tema es que, como yo lo veo, mi posición es que ciertamente el futuro va hacia la digitalización a toda carrera. Y lo que ocurrió fue que, como estaba diciéndonos ahorita Isabel, este COVID nos dio un empujón y no estábamos preparados. Eso es como cuando tú estás aprendiendo a nadar, no sé si el símil sea válido para todos. Tú estás aprendiendo a nadar y después de las primeras 2 clases te lanzan en una piscina de 5 metros de profundidad. Eso fue lo que nos pasó. Estábamos tratando apenas de tener redes sociales y de compartir nuestra oferta gastronómica a través de medios digitales y de pronto nos lanzaron en una piscina con 5 metros de profundidad, ¿no? Totalmente, es que Pero para allá va. La evolución es eminente, o sea, eso hay que hacerlo. Ya va. Definitivamente, todos los negocios, sea de restauración o no, todo el mundo tiene que irse hacia el método digital. O sea, yo aparte de manejar restaurante, también manejo área de maquillaje. Y definitivamente, o sea, yo vendía en un centro comercial, hoy en día voy a tener que vender digitalmente también. En mi mente no estaba tener que vender. La experiencia en el tema de make-up es súper interesante, el make-up experiencial, o sea, todo. Es correcto, entonces, claro, todo se va a tener que digitalizar, no tengo la menor duda de eso. Inclusive yo en lo personal estoy pensando en muchas cosas que yo puedo hacer digitalmente, pero realmente el problema está en que va a haber mucha gente que no va a sobrevivir a este cambio. Sí. O sea, esa es la realidad. Y Pero eso va a ser un 70%. Pero es la realidad porque aunque suene muy duro, los procesos de cambio traen eliminación. Y esta es la historia de la evolución humana. No nos gusta escucharlo, no digo que esté bien, pero los llamados que nos hace Mario, por ejemplo, ayudan mucho a abrir la conciencia ante qué tengo que hacer yo para subsistir y evolucionar dentro del proceso de cambio. Pero el humano, la humanidad como tal, evoluciona y se transforma a través de la eliminación. Entonces, estas conversaciones, es decir, qué tengo que hacer, qué tengo que aprender, hacia dónde voy, qué me quito, qué me dejo en este proceso, es muy interesante para poco a poco dar con la solución que no la vamos a ver hoy, ni en octubre, ni en diciembre. No, definitivo. Y muy probablemente... y ojalá nos humanicemos. Porque yo siento que el mayor problema que tiene la humanidad hoy en día es que no estamos siendo humanos realmente. No nos humanizamos. Si fuésemos humanos, realmente estuviéramos apoyándonos unos a otros. Y se nota, o sea, es algo que tú lo ves en todos lados donde caminas. El gobierno le importa a quién, las personas que están en su cúpula. Esa es la realidad. Y por debajo sucede lo mismo, y es una cadena que va cayendo. Y de nuevo no te quiero decir esto para decir que esté bien, pero solamente que mi área es comportamiento humano en mercadeo. Y es, en situaciones de incertidumbre, el humano se repliega y como yo
tengo control de lo mío. Y eso muchas Correcto. veces impacta en el bienestar del que tengo al lado. Por eso es muy importante el gremio, su trabajo de llamado a la atención, de unirnos, que puede ser un trabajo desgastante, más bien es un trabajo bello y de vocación, porque te hace que nunca va a ser muy difícil que haya consenso al 100%, pero ayuda Sí, ¿no? a dar la reflexión y tomar en cuenta la realidad de cada quien. Pero muy probablemente, y yo lo veo de lo que he visto aquí en Texas, lo poquito que me ha tocado viajar dentro de Texas es, yo estoy segura que más tardar al cierre del primer trimestre del año que viene, la gente va a estar normal. Y tú vas a decir, Dios mío, todos esos plexiglas que puse aquí y todo eso, y ahora como muy probablemente eso pasa, no porque se nos olvide, sino porque vamos a entender cómo se comporta el virus y aprender a convivir con él. Lo veo aquí en menos de un mes de haber abierto, levantado los controles. La gente después de que antes de entrar al local hacen, todo el mundo tiene su tapabocas, todo el mundo tiene guantes. Después que están sentados en la mesa y tienen 10 minutos hablando, están, hola, mira, que quítate. Es la necesidad humana del momento de sentir seguridad. Pero luego vuelves a ser humano que necesitas tocar, interactuar, socializar, etc. Entonces sí, todo eso es como nos comportamos, pero es una realidad, que va a haber eliminación. Y me llevo mucho que tú has dicho, Pedro, y abriste diciendo, esto es un problema de dos caras. Está el dueño del negocio y su talento humano o sus empleados. Al talento humano y a los empleados también les toca soltar a papá, dueño del negocio, y decir qué tengo que aprender yo y ponerme las pilas porque esta cosa se está poniendo muy dura y muy probablemente yo no voy a tener el mismo trabajo. Entonces, no necesariamente como dueño del negocio, nuestro trabajo es decirle, venga papito, aquí tranquilo que yo voy a ver cómo hago para resolver. No. Estamos resolviendo, pero usted también tiene que aprender a manejar el teléfono. Muy probablemente lo ponga a hacer delivery, así que póngase las pilas. ¿Dónde está el proceso de aprendizaje? Porque si no también se van quedando. Y la pobreza del futuro y la desigualdad del futuro tiene mucho que ver con el conocimiento. Esta situación nos empujó allí. Y valoro mucho lo que ha dejado Mario de decir, mira, no rompas al de al lado, cómo podemos generar consenso. Pero es muy triste decir que en la realidad del comportamiento humano, y les recomiendo mucho un libro que se llama The Human Blueprint, que es un análisis genial de cómo nos comportamos. En estas situaciones el humano tiende a ser, quítate tú para ponerme yo, porque yo tengo que sobrevivir. Así es. Hay que estar preparado para eso. Así es. Gracias, Isa y Pedro. Yo me quedo mucho con esta posición de que al usuario y en este caso al empleado también hay que entender, que tiene que entender la situación en la que estamos, porque esto es un tema que nos afecta a todos. Y si recordamos, y disculpen que me vuelva al inicio de la conversación, conversábamos y decíamos, bueno, ya va, pero es que esta pandemia nos afecta a todos. Entonces, no podemos tomar decisiones, y esa es una posición que muy responsablemente yo tomo. No podemos tomar decisiones como líderes de negocios pensando en que el otro no va a flexibilizar. No podemos pensar que el que te arrendió el local de tu restaurante no esté dispuesto a renegociar ese contrato. ¿Por qué? Porque él también está sufriendo. Y si Michaud sale de su local, si Primitivo sale de su local, tal vez él no lo vuelva a colocar, no lo vuelva a ocupar en mucho tiempo. ¿Sí? Entonces, de pronto, no es solamente ver que sí, la situación es complicada, pero también entender que está complicada para mí, está complicada para el otro. Que esa es la diferencia con otras crisis que hemos vivido. En otras crisis que hemos vivido, que obviamente no están comparadas con esta, pero siempre habían posiciones de poder en el sentido de que, bueno, este no está sufriendo la crisis que yo estoy sufriendo. Luego la negociación era en posiciones disyuntivas o divergentes. Él está en una posición de poder que no tiene necesidad de ceder y yo necesito que ceda para prevalecer. En este caso no. En el ambiente económico, y en mi posición, todos estamos en la misma olla, tal vez uno más arriba o más abajo de la candela, pero todos estamos en la misma olla. Entonces todos vamos a tener que recomponernos. Y ahora sí, ese concepto que veníamos hablando desde hace 2015 para acá aproximadamente de la economía naranja y todo lo que tiene que ver con la economía de la colaboración, ahora sí que vamos a ver si eso es verdad. Donde todos los actores económicos, por salvar la economía,
tengamos que necesariamente colaborar. Y eso implica que de pronto el colaborador, si antes no era salonero y ahora le tocará ir a hacer delivery y servir en la casa de una persona, si fuese el caso, pues le tocará y tendrá que ser flexible en ese punto. Pero también el arrendatario de un local, si está viendo, tengo un restaurante, estoy dando mi mayor esfuerzo en mantenerlo abierto, mantener a las personas y seguir funcionando, pero no puedo con este canon de arrendamiento, también tendrá de cierta forma que negociar. Y si dice que no va a negociar, es una decisión muy, muy particular, ¿no? Pero es una decisión que está basada en un contexto en el que tal vez él tiene que saber el riesgo de que no va a ocupar más ese local. Entonces, la decisión de negocio tiene que estar basada en una estrategia de hacia dónde vamos a ir, en un perfecto entendimiento del entorno en el que estamos. Sí hay mucha incertidumbre, sí la hay. No nos estamos negando a la incertidumbre, pero no nos podemos quedar anclados ahí. Lo que tenemos que decir es, ¿qué de esta situación sé y qué no sé? Bueno, de esta situación sé que uno, vamos a abrir en bloque y que probablemente me toque abrir, no sé, estimamos que para agosto, septiembre. Dos, que los empleados van a tener que voy a tener que constituir un comité de salud y voy a tener que tener mascarillas para todo el mundo y de pronto tendré que evaluar si distancio las mesas y solamente voy a ocupar el 25% de mi sala de restaurante. Esto me cuesta el delivery. ¿Qué no sé? No sé cuál es el impacto real de esta pandemia, no sé qué tan duro me va a dar, no sé cuánto va a durar, no sé cuánto va a aparecer una vacuna. Y en función de ese entendimiento de lo que sé y lo que no sé, decido bajo una premisa, bajo una visión de que primero el futuro es positivo, más para allá hay país, más para allá hay mundo, y segundo, que esencialmente mi propuesta de valor tiene que prevalecer. Y esto se trata de prevalecer en el tiempo. Isabel ha insistido en todas sus comunicaciones en el tema de prevalecer. Y se trata de eso, de cómo en este contexto yo sigo en pie. Que no va a ser igual que hace 2 años, hace 1 año, hace 3 meses, lógicamente no va a ser. Pero eso no es lo que estamos evaluando ahorita. Lo que estamos evaluando es cómo salto yo o cómo surfeo yo esta ola que amenaza con revolcarme y hacerme tragar agua. Ricardo, tú nos querías comentar hace unos minutos. Sí, quería, gracias, Darío. Reforzar lo que dijo Pedro, pero comentar un poquito o colocar encuadrado, así, enmarcado, uno de los comentarios que hizo Isabel sobre la globalización, y tú también lo hiciste, que la globalización y los esfuerzos tecnológicos han causado un avance increíble en la humanidad. Y también han causado, sobre todo a visual de una persona que puede ser tu papá o tu abuelo, un movimiento en contra de la persona como concepto. La globalización va en contra del concepto de persona. Quieres tener tanta gente como sea posible en la misma onda, en el mismo esfuerzo de socialización, y tenemos una cantidad de clones. Eso no es malo. Esa es la práctica que nos ha llevado los últimos 40 años, no. Eso empezó en el año 1917 con la revolución de Lenin. Mientras yo haga perder el concepto de persona, más fácil me es manejarlo. Esa es otra cosa filosófica. ¿A qué tiene que ver eso con la tecnología? Todos tenemos clientes de diferentes edades y de diferentes grupos. Todos deberíamos tener la posibilidad de aceptar a los clones que se visten igual y hablan igual y dicen las mismas groserías y parecen unas copias fotostáticas unas de otras. Muy bueno, mientras se coma aquí. Muy bueno, mientras pida aquí. Me interesa. Pero también nos interesa y tenemos que pensar que no por eso firmo el acta de defunción de aquellos clientes que quieren venir a ser atendidos. No a que les traigan rápido, porque no es el riesgo el diseño que tenemos. Somos suficientemente amplios como para entender que hay gente que lo que quiere es una comida rápida, que es criminal contra el esfuerzo del chef, pero si eso es lo que quiere, aquí la tiene. Aquí la tiene.
Ah, que quiere comer perfecto, el mejor corazón de lomito de cerdo con una salsita así de guayaba, también la tiene. Y eso no todos los restaurantes lo pueden hacer, cada uno a su escala y en su nicho de mercado. Eso era para ubicar un poquito que la decisión de ir a tecnología no necesariamente es la solución, es una solución que hay que tomar en cuenta, por supuesto. Y a Isabel yo le diría que hace como 50 años salió un libro chiquitico de un suizo que se llamaba igual que el corredor de carrera, Schumacher. Ese señor hizo un libro que se llamaba Lo pequeño es hermoso, Small is Beautiful, que es un análisis de para qué sirve la tecnología visto por un ser humano, no para qué sirve un ser humano visto por la tecnología. De ahí fue que surgieron todos los desarrollos y todas esas cuestiones, y es válido a veces volver al inicio, pero eso es otra cosa. Volviendo al negocio, cuando hablamos todos del impacto del costo de transporte, todos pensamos que en base a lo que vendíamos pre-epidemia. ¿Ok? Y como tal, nos interesa reducir ese costo. Yo no expliqué y pido disculpas por eso. Pues cuando yo estoy hablando del transporte es porque pareciera que el servicio a domicilio va a quedarse incluso después que se vaya la epidemia. Entonces, conocer a los clientes que nos están pidiendo por teléfono, bien sea a través de una aplicación o bien sea directamente a nuestros teléfonos, permite generar una base de datos nueva, adicional a la que teníamos de los clientes que usualmente vienen aquí. Digamos que, por decirte números redondos, de la mitad de los despachos que nosotros hacemos fuera de los delivery tradicionales, no eran clientes usuales. Entonces estoy alimentando, estoy tratando de con ese servicio crear clientes que en algún momento pueden volver aquí. De los que venían, algunos no van a volver porque les va a dar miedo por el contagio y los tengo en el servicio. Algunos van a volver, bienvenidos, pero los que no habían venido antes, ahora sí son mis clientes nuevos. Y eso se fortalece usando tecnología. Por nuestras redes sociales, por correo, por la medida que fuera, hasta por llamadas de teléfono. Señor, yo tengo servicio propio, llámeme. Y eso nos ha permitido generar una venta adicional a la que hacemos por apetito, que es más grande que la que hacemos por apetito. Entonces, ciertamente el servicio a domicilio pareciera que es una nueva oportunidad de negocio, por lo menos para nuestra cocina que esté ocupada. Y vale la pena considerarlo como tal. Es decir, no es que era solamente por el ahorro. Cuando te eso es una tendencia que creo que va a quedar. No es paralela, no es perfectamente distribuida en todos los estratos socioeconómicos. Por supuesto que no. El que no podía venir aquí normalmente va a enredar los ojos y además de venir para acá, tiene que pagar el transporte. Sí. Pero sí nos ha permitido captar nuevos clientes, que no es malo. Nos permite tener el nombre en el aire. Hay mucha gente que ha sufrido mucho porque su producto no es susceptible de ser vendido a domicilio. Claro. ¿Cómo atacarlo? No sé. ¿Qué otras opciones de venta? Sí, como no, nosotros mandamos fotos y videos y todo. Mira cómo huele esto. Mira cómo huele. ¿Ah? Que tú no lo vas a oler, pero cuando ves que le están preparando, dice, cónchale, sí, huele a la salsita de soya. Un aspecto emocional. Sí, y la emoción no necesariamente por todos los sentidos, puede generar emociones. Se pueden hacer, pero nunca van a suplir, por ejemplo, comerse un buen centro de lomito en Casa de Pedro. No lo hay, porque eso se lo tienen que comer en el sitio, eso está diseñado para comerlo allí. Entonces, ¿cómo hacemos para poder mantener todos los restaurantes? Ya no te estoy hablando uno solo. ¿Cómo podemos hacer para que mis
mis colegas no cierren. Es malo para mí que mis colegas cierren. Es bueno para mí que haya competencia, cada uno. Exactamente. Tener espacios cerrados es pésimo porque gente sin trabajo no tiene plata para comer. Y va muy ¿Cómo hacerlo? No tenemos idea. ¿Qué están haciendo en los Estados Unidos? Exacto. Fíjate. Y va muy en conexión con lo que decía Mario al principio de, oye, trabajemos en gremio, ¿no? Porque como gremio también somos fuertes y también conversamos entre iguales y entendemos el lenguaje del que hablemos cada uno, ¿no? Y creo que eso es un aspecto esencial en esto. Aquí estamos todos en esto y entre todos tendremos que salir. Estamos sobre la hora. Ya te dejo tranquilo y disculpa que yo hable mucho, pero eso es tema de la edad. No, de esto se trata, de esto se trata. Mira, Ricardo. en Texas, eso lo van a ver ustedes, Texas es característico porque generalmente hacen lo que les provoca. Y ellos entienden que sus gobernantes están porque ellos los pusieron allí. Cuando no les gustan, o los votan o los matan. Hay historia de eso. En Panamá, lamentablemente, la regulación no anda por allí. Aquí sí piensan que es bueno el Estado manejador, cuidador de los enfermos, protector, y exigen cantidad de pistoladas que no hacen falta. Pero esa es la realidad que tenemos que afrontar. Ojalá y nosotros tuviéramos las oportunidades que hay allá en los Estados Unidos. Aquí no las hay. Aquí el que hizo una inversión de meterse X número de cientos de miles de dólares en el local la tiene ensartada. Pero de pronto tenemos otras que no tienen allá. Bueno, pero entonces, ¿qué opción tiene? Tratar de conseguir a alguien que compre. De pronto, como sucedió en Venezuela en la Caracas de los años 70, hubo señores que empezaron a comprar todos los restaurantes y había un señor en Caracas que tenía los 4 mejores restaurantes de Caracas, eran de él. Yo espero que eso no suceda aquí, porque va en contra de todo el mercado. Pero ese es el riesgo que estamos afrontando. Entonces, sí, cuestiones gremiales. Mario organizó una tarea bellísima de todos los dueños de restaurantes para ayudar y hemos entregado yo no sé cuántos, 5 o 6 mil comidas ya regaladas para mantener las cocinas ocupadas con donación. Entonces, eso no nos dice si ustedes tienen un video, información, sugerencia de qué será futuro en cuanto a técnicas de captación por vía de mercadeo, como sugiere ella, o qué prácticas están usando en otros negocios de distanciamiento. Pasen. Mientras más información tengamos, mejor. Hace unos minutos Alejandro nos estaba compartiendo, nos estaba mostrando, y Isabel también compartió por acá un enlace de donde está nuestro espacio también. Bueno, aquí está el libro, donde está nuestro espacio, donde hay una serie de herramientas que hemos analizado y hemos colgado a disposición completamente gratuitas para todos los empresarios y emprendedores, que hablamos muchas cosas de nuestra aproximación a cómo vemos esta situación y lo que pueden ser algunas soluciones para transformar esos negocios. Pueden ingresar allí, con mucho gusto hay información, y también nosotros constantemente estamos compartiendo información de lo que estamos viendo, ¿no? Ya como para ir cerrando, para respetar el espacio de esto, ¿no? Sí quisiera hacer como un breve resumen de algunos puntos que pude tomar aquí como relevantes y darles un espacio muy pequeñito a cada uno de los panelistas para que pueda pues, darnos un mensaje final, ¿no? Al inicio comenzábamos pues que Sergio nos hablaba de, bueno, en medio de esta situación de alta incertidumbre, trabajar la planificación con base a escenarios exploratorios. Sí, tenemos alta incertidumbre, pero también no podemos pegarnos o frizarnos por el miedo que nos implica el no hacer por las incertidumbres, ¿no? Pedro nos ha comentado en varias oportunidades o en varias intervenciones, pero rescato puntos importantes. Uno, el tema de las plataformas de delivery. ¿Es o no es una solución? ¿Es una solución para todos o no es una solución para todos? Creo que lo que hemos llegado al punto es que no es una solución mágica para todos los comercios, pero sí es una opción a evaluar, bien sea con estas plataformas o bien sea con un delivery propio, que es una de las cosas que está comentando también Ricardo. El ajustar el menú
Tal vez sí, tal vez no, también sea una opción, pero va a depender también del concepto y de la propuesta gastronómica del restaurante. Decía Ricardo muy tajantemente, yo no quiero reducir el menú, porque es lo que de cierta forma ha garantizado yo mantenerme en este momento aquí. Y otro punto que de pronto no lo hemos tocado como que tangencialmente, pero ahí está, y es el surgimiento de nueva competencia. Y no competencia que para nosotros era directa. Ahora lo que nosotros de cierta forma desestimábamos como competencia, ahora es más importante. Y no sé si seguramente han escuchado, porque debe ser un dolor de cabeza para ustedes, el tema del surgimiento de los dark kitchen, las cocinas oscuras, que son todos estos emprendedores que en su cocina de su casa hace y produce comida que de pronto no será el centro de lo mito que hace Pedro, pero de pronto es algo similar y al final es un cliente que no le llega a Pedro, sino que le llega a esta cocina oscura, ¿no? Y ese es un movimiento y eso es una realidad y hay que diseñar estrategias en función de eso. Ese es un nuevo competidor. Mario nos hacía un paseo interesante por el tema del trabajo que está haciendo el gremio respecto a las solicitudes que está haciendo al gobierno, la solicitud de una ventanilla única para los trámites, para también entender con claridad todo lo que es el escenario de regulaciones que hay que atender, el tema del delivery que no es para todos, esta nueva realidad o esta nueva normalidad implica también una inversión no solamente en el tema del delivery, sino también en la disposición o los materiales para llevar los productos a casa. El delivery es y será el corto y mediano plazo, nos decía Mario. Ricardo nos ha comentado en su disertación, entre otras cosas, que bueno, que cuando se crearon los restaurantes, no se crearon para delivery, se crearon para entregar una experiencia en el local. De pronto no es una solución tampoco para todos. Hay un tema del mantenimiento del capital o del talento humano, porque es un talento que además de ser valioso por la experiencia que tiene, también es un sentido de relación con la persona, y ahí se conectaba Isabel al decirnos, bueno, como esta es una situación de todos, en la que todos estamos metidos, bueno, todos debemos colaborar en el desarrollo de estas soluciones, incluyendo los colaboradores que tenemos en nuestras restaurantes o en nuestras empresas, ¿no? El tema, paseamos por el tema del menú, algunas soluciones para el tema del menú, código QR en el teléfono, pantallas que nos comentaba Isabel, si valdría la pena colocar las pantallas y ir entendiendo que el mundo va para hacia la tecnología y crear experiencias digitales o híbridas para los comensales. Y luego entonces empezamos a compartir el tema de la exploración de nuevas ideas para conectarnos con ese comensal, que además de que nosotros como entorno, nuestro entorno como restaurantes, bares y cafés ha cambiado, el consumidor también ha cambiado. Y hay que partir entonces de entender ese consumidor profundamente, cuáles son sus preferencias ahora, cómo cambió su situación y ver cómo llevo esa propuesta de valor nuevamente a ese escenario. Se han hablado cosas muy interesantes en este talk show y creo que el objetivo se ha logrado, pero de más. Y si quisiera darle un espacio nuevamente a Mario, a Ricardo y a Pedro y a Isabel, por supuesto, para que nos comenten pues un mensaje final y que nos centremos en soluciones. Okay, estamos en la pandemia, ya sabemos que esto llegó para quedarse, hay muchas cosas que no sabemos, pero hay otras cosas que sí sabemos y por dónde van los tiros. Entonces, ¿cómo nos organizamos y cuál es el proceso creativo o de planificación que están teniendo internamente para generar soluciones, para entender que hay país mucho más allá de esta pandemia? Entonces, les dejo allí quien quiera comenzar, pues con mucho gusto. Comienzo yo, pues. Bueno, mira, como resumen, realmente pienso yo que toda idea es buena, ¿ok? Definitivamente tenemos que atrevernos, sobre todo lo más importante, atrévanse a cambiar, a mejorar, a evolucionar su negocio. Creo que el delivery siempre va a ser una opción, siempre va a ser una forma de incrementar tus ventas o de darle una propuesta diferente al cliente.
más debemos hacerlo inteligentemente. ¿Okay? Creo que mi mayor consejo sería analizar bien los pros y los contras de cada punto, calcular en base a tu estado de ganancias y pérdidas lo que es viable y lo que es rentable para ti, entender los gastos que involucra el hecho de tener un delivery, pero no cerrarte a la posibilidad. Definitivamente creo que hay mucho por hacer. Definitivamente en lo personal estoy activando muchas plataformas diferentes para poder salir adelante y resurgir como empresa. Y bueno, tenemos que atrevernos. Yo creo que lo más importante ahorita es estar unidos, como bien dijeron, pues agarrar y tanto el empleador como el empleado trabajar en conjunto, evolucionar como equipo y apoyarnos, ¿no? Yo pienso que la mejor manera en este momento es el apoyo mutuo, ¿no? Y definitivamente dentro de lo que es el gremio de restauración, no hay mejor mensaje que el que mandemos todos juntos en equipo, ¿no? Definitivamente, si tenemos todos la posibilidad de enviar una sola voz, es la mejor manera de hacerlo y debemos seguir haciéndolo por medio de Airbit, porque creo que ha sido la plataforma de enganche para todo esto. Gracias por la invitación, la verdad que la disfruté. A ti, Pedro, a ti por tu visión y por ese mensaje, estoy contigo. Adelante que Ricardo o Mario quiera comentar un mensaje final. Bueno, no, agradecerles a ustedes, chicos, la iniciativa. Definitivamente estos espacios son en donde vamos a encontrar esas soluciones y a establecer esos consensos que nos permitan enfrentar esta crisis inédita a nivel mundial. Que yo creo que tú planteabas soluciones. Mira, una de las lecciones aprendidas es entender que la micro, la pequeña y la mediana empresa tiene que entender que hay que pasar del plano informal a lo formal. Hay que formalizar el modelo de negocio. ¿Y por qué hay que formalizar el modelo de negocio? Porque el restaurante y bar y discoteca como sector no está siendo respetado, no está siendo correctamente identificado por los gobiernos. Y al no ser identificado y no ser leído, no puede realizar un censo en una crisis como la que estamos viviendo, no puede realizar un censo para entender cómo poder ayudar al sector, o cómo potenciar el sector, o cómo inyectarle liquidez. Entonces, esa responsabilidad es de los empresarios de este sector. Que nosotros no somos, nosotros somos como cualquier otro empresario, o sea, somos empresarios del sector de entretenimiento, del sector gastronómico, aportamos a la industria turística del país. Entonces, es muy importante entender eso desde el plano personal, porque eso te va a entender de que tú debes formar parte de gremios y asociaciones que te permitan fortalecerte esa inversión o esa capacidad de negocio que tú tienes. Uno de los grandes desafíos que vamos a tener, porque nosotros tenemos que entender que nuestros negocios nos cuentan con reservas económicas para poder enfrentar crisis como esta. Y al no contar con reservas económicas, lo estamos viendo a nivel mundial, cómo los gobiernos se vuelcan a aportar inyección y liquidez a este modelo de negocio. Pero bueno, entonces entra el debate. Es que Panamá no tiene banca. Es que hay que cuidar la banca. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que buscar la manera de llegar a esas mesas y establecer nuestra posición empresarial para ser escuchados y para hacer que se entienda nuestro mensaje. Nos ha costado mucho en estos 3 meses, y tengo que decirlo, nos ha costado mucho pelear los espacios. Y todavía es una lucha que vamos a tener que seguir enfrentando. Pero hoy en día podemos decir, por ejemplo, a mucho orgullo, nosotros acá en Arbit, en la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, y hoy estamos sentados en una mesa donde está el CONEP, en donde está la Cámara de Comercio, en donde están los sectores más importantes del país.
Eso se debe a cada uno de los asociados y los gremios y cada uno de ustedes que ha tratado de empujar y le ha tratado de volver la mirada a los gobiernos, de decir que aquí hay algo, un sector que es importante y que aporta a la economía. Sé que es difícil el tema de cómo nuestros países en Latinoamérica viven de los gobiernos paternalistas. Entonces, yo creo que también es una lección que como sector tenemos que aprender. Tenemos que seguir formando a nuestros colaboradores. Tenemos que seguir capacitándolos. Tenemos que seguir dándoles herramientas para que su crecimiento vaya más allá de ser un salonero, de que se convierta en un asociado del negocio. Pero ahora el golpe nos enseñó que ahora sí es importante de que el cocinero aprenda de tecnología, que el cocinero no solamente sea cocinero, sino que va a tener que ser motorizado. Entonces es allí donde tenemos que tener estas lecciones aprendidas. Y bueno, la última lección aprendida, que yo creo que es una palabra muy usada, pero hay que seguir usándola para que realmente entendamos la transformación que hablaba Isabel. Debemos ser solidarios, pero solidarios la columna vertebral, de pies a cabeza, porque si la solidaridad y la buena fe no se demuestra y no está por escrito, no es buena fe, lastimosamente, no se ve. Y nosotros como arrendatarios también tenemos que ser solidarios con el arrendador, porque ese arrendador también vive de eso. Tenemos que ser solidarios con nuestros colaboradores. O sea, esa cadena hay que fortalecerla. Es una gran lección que nos toca aprender. Y mira, y termino diciendo, nosotros desde Arbit, de Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, a pesar de ser los primeros en cerrar el 11 de marzo, y quizás seramos los últimos en abrir en el último bloque, o en el cuarto bloque, que todavía no tiene fecha, nosotros motivamos una iniciativa que se llama Cocina Solidaria, y que los invito a todos los que están aquí, que aporten a Cocina Solidaria, que vean nuestra página @arbitpanamá. ¿Qué es Cocina Solidaria? Cocina Solidaria es que nosotros, a pesar de estar cerrados, a pesar de ser los más afectados, tomamos la iniciativa de buscar donaciones en los ciudadanos y decirles, ¿sabes qué? Con tus donaciones me puedes ayudar a que yo abra las cocinas que están cerradas. Le pagamos esas comidas a las cocinas, $2, $2.25. Ese dinero es para los cocineros, para los saloneros, para el personal, y le vamos a llevar comidas a las personas más vulnerables del país. Y nosotros en el mes de abril repartimos 10.000 comidas y abrimos más de 10 cocinas. Entonces, esas son soluciones que surgen desde un gremio y que muchos han aportado. Es más, en el mes de mayo se sumó McDonald's. La franquicia McDonald's a nivel mundial, por su estructura, no permite hacer donaciones, no permite este tipo de figuras. Pero viendo lo que estaba haciendo Arbit y llegando a los lugares que estaba llegando, nos contactó el CEO de McDonald's y nos dijo, McDonald's quiere ser parte de esto. Y nos entregaron 3.000 comidas en el mes de mayo. Y no solamente eso, sino que juguetes para los niños. Entonces, cuando tú ves este tipo de alianzas y tú ves a una empresa como McDonald's que mira a un pequeño sector como el Arbit, entonces es donde toma fuerza la palabra solidaridad. Solidaridad. Así es que lo dejo ahí y gracias a ustedes por esta iniciativa. Perdón si me extendí mucho en las lecciones aprendidas, pero Darío pidió eso, dar conclusiones y dar soluciones. No, Mario, genial. Y de verdad que muchas gracias por tu tiempo y por traernos esa lección y esos valiosos aportes y sobre todo el trabajo que desde Arbit están haciendo con tu conducción para visibilizar un sector tan importante como el de la restauración y la hospitalidad, el tema de los bares y restaurantes. Ricardo, queremos escucharte en tu mensaje final y para cerrar esta conversación que le voy a dejar ese espacio a Isa porque ya estamos más que sobre la hora, entonces que Isa pueda dar su mensaje final y cerrar. Pero te escuchamos, Ricardo. Bueno, no te escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Sí. Ah, carajo. ¿No? Ahora sí. No, solamente muchas gracias, muchas gracias. Espero podamos repetir este tipo de ejercicio. Siempre es agradable. Y tráiganos sugerencias de otros países.
Isabel, haga el closing. Yo nada más tengo que decir gracias, en verdad. Creo que es muy importante formar estos espacios donde nos vemos las caras y escuchamos la persona humana de carne y hueso frente a un negocio, que quita mucho las capas de el capitalista, el empresario que está desligado de la realidad, que ellos no están sufriendo, o todas esas ideas que nos creamos a través de las redes sociales. Yo en verdad tengo un discurso no muy a favor de las redes sociales, por la subrealidad que crean, y más bien esto es lo que en verdad nos ayuda a construir, porque nos creamos a veces una idea de alguien que es nuestra competencia, o alguien miembro de nuestro gremio, a partir de lo que veo que publicó, lo que me dijo alguien, o lo que está diciendo alguien que no es influencer de nada. Así que les agradezco mucho su tiempo, que nadie se los devuelve, por traer su experiencia y sus opiniones, que nos dejan a todos reflexionando, en verdad. Muchas gracias, porque fue una visión muy distinta de cada quien. Muchas gracias. Así es, muchísimas gracias a todos, sobre todo a quienes están con nosotros hasta este momento, de verdad. Muchas gracias por el espacio, así que tengan un excelente viernes, un mejor fin de semana, y mente positiva de que hay más país para allá adelante. Sí, nos vemos pronto. Bueno, hasta luego. Chao, chao.